La leyenda del minero de Valenciana, Guanajuato. Dicen que en lo profundo de la mina de la Valenciana, allá en el corazón de Guanajuato, donde el eco pareciera guardar secretos desde 1558, hay historias que ningún libro se atrevió a escribir. Historias que nadie debería contar de noche. Pero tú estás aquí, y yo también, así que dime, ¿te atreves a escuchar lo que pasó? Porque aunque muchos visitan hoy el templo de San Cayetano de la Valenciana o recorren los viejos túneles iluminados para turistas, pocos saben que esas piedras llevan impregnado algo más que plata, llevan memoria. Y no una memoria tranquila. Mira, todo comienza, al menos lo que está comprobado, en 1771, cuando don Antonio de Obregón y Alcocer, marqués de Valenciana, impulsó la explotación más ambiciosa de la mina. Para entonces, ya se decía que los barrenos resonaban como si despertaran algo dormido. Pero nadie lo tomaba en serio, hasta que apareció él, Tomás Barrenechea, un minero real, registrado en los listados laborales de 1775. Un hombre callado, disciplinado, conocido por descender más profundo que cualquiera. Y aquí empieza lo extraño, lo que incluso los cronistas de la época mencionaron sin detalles, como si les diera miedo nombrarlo por completo. Porque Tomás, a diferencia de los demás, no le temía al silencio ni a la oscuridad, y menos aún a la profundidad. Decía que entre más abajo uno baja, más escucha. ¿Qué escuchaba? Nadie lo sabía, o nadie quería admitirlo. Pero una noche de 1780, durante uno de los turnos largos, Tomás regresó a la superficie pálido, con los ojos abiertos de par en par, murmurando una frase que los capataces anotaron en el registro de incidentes. Sí, existe. No estamos solos allá abajo, y lo que vive ahí, espera. Ahora, dime tú, ¿qué puede hacer que un hombre acostumbrado a la oscuridad tiemble de ese modo? Porque a partir de esa noche, todo cambió. Tomás empezó a descender solo. Evitaba a los demás. Y cuando salía a la luz del día, parecía como si su sombra fuera más larga que antes. Como si la mina lo estuviera reclamando poco a poco. Y justo aquí, cuando parecía que ya nada peor podía pasar, ocurrió el incidente que aún hoy algunos guías mencionan en voz baja para no despertar lo que duerme: el derrumbe de la galería del socavón de San Cayetano. Un derrumbe documentado, sí, pero con detalles que nadie ha explicado del todo. Porque Tomás estaba ahí, y lo que encontraron después no tenía sentido. Cuando los capataces llegaron al socavón de San Cayetano, aquel 12 de octubre de 1780, describieron algo que, incluso para una mina tan antigua, resultaba inquietante. No era solo un derrumbe común. La tierra estaba hundida de una forma irregular, como si algo hubiera empujado desde adentro, como si la roca hubiera cedido a una fuerza que no venía de las herramientas ni de las explosiones. Los mineros que sobrevivieron aseguraban haber escuchado golpes, pero no de barreno. Golpes secos, rítmicos, casi como si una especie de llamado retumbara desde un punto más profundo que cualquier galería registrada. Y lo más perturbador, los golpes continuaron incluso después del derrumbe. 3 golpes. Siempre 3. El capataz Mancera, cuya firma aparece aún en el libro de registros del turno nocturno, escribió textualmente: los hombres se negaron a seguir avanzando. Dijeron que alguien estaba picando desde el otro lado del derrumbe, pero Tomás Barrenechea era el único que faltaba. Y aquí viene la parte que ha causado escalofríos por generaciones en Guanajuato. Cuando por fin retiraron suficiente cascajo como para asomarse, encontraron el casco de Tomás partido justo por la mitad. No quebrado por impacto, no aplastado, abierto, como si 2 manos invisibles lo hubieran separado por el centro. Pero de Tomás no había rastro. Lo buscaron durante horas, luego días, incluso semanas. Nada. Y ya lo sabes, cuando un minero desaparece bajo tierra, se le da por muerto. Pero aquellos hombres juraban que, mientras retiraban piedras, escuchaban un murmullo muy suave, casi como un aliento atrapado entre las paredes. Un murmullo que repetía: aún no,
Aún no. Después de ese incidente, la mina continuó operando. La plata no espera supersticiones, pero algo cambió en el ambiente. Algunos trabajadores comenzaron a renunciar. Otros preferían turnos diurnos. Y los más jóvenes temblaban cada vez que debían descender a las galerías bajas, donde la luz tardaba más en asentarse. Fue entonces cuando comenzaron los avistamientos. En los pasillos húmedos del Tiro Grande, varios mineros aseguraron ver a un hombre caminando entre el polvo levantado, cubierto de tierra, sin lámpara, pero iluminado por un tenue resplandor azul. Y lo que más helaba la sangre no era verlo, sino que desaparecía justo al girar una esquina y al hacerlo dejaba atrás un olor a metal caliente, como si la mina acabara de tragarse un rayo. Los capataces lo negaron una y otra vez, pero los reportes están ahí, escritos con manos temblorosas. Y todos coinciden en lo mismo. La figura del hombre siempre llevaba un pico, uno viejo, gastado, idéntico al que utilizaba Tomás Barrenechea. Y entre más lo veían, más frecuentemente se escuchaban aquellos 3 golpes. 3. Siempre 3. Pero aún falta lo más inquietante. La noche en que un grupo de mineros encontró algo en la galería abandonada que no debería haber estado ahí. Un descubrimiento que, según los documentos, provocó que pararan la excavación por casi una semana. Un hecho tan extraño que ni los ingenieros pudieron explicarlo. Dicen que en una mina no existe el silencio absoluto. Siempre hay un goteo, un crujido, el eco de un paso lejano. Pero aquella noche, en la galería abandonada conocida como la Veta Madre Vieja, el silencio era tan denso que los hombres sentían que respiraban polvo y miedo. La galería llevaba décadas sin tocarse. Según los registros de explotación, había sido cerrada en 1764 por considerarse inestable. Nadie tenía razones para volver ahí. Y sin embargo, uno de los jóvenes, Ignacio Jara, juraba haber visto una luz débil filtrarse desde ese pasillo olvidado. Una luz azul. Los capataces no querían perder tiempo en fantasmas, pero el procedimiento indicaba que si se veía una posible entrada abierta, había que revisarla. Así que 3 mineros bajaron: Ignacio, el veterano Eusebio Coronado, y el más silencioso del turno, Mateo Ladrón de Guevara. La temperatura bajó apenas cruzaron el umbral. Las paredes estaban húmedas, y el polvo se arremolinaba como si alguien acabara de pasar. Y entonces, lo escucharon. Golpe, golpe, golpe. Las 3 señales que ya se habían vuelto parte del terror de Valenciana. Pero esta vez sonaban más claras, más cercanas. Ignacio alumbró hacia el fondo y vio algo que hizo que los 3 se detuvieran. Marcas en la pared. No eran grietas naturales. Eran trazos hechos con pico, delineados con perfecta simetría. Como si alguien hubiera estado excavando en esa sección olvidada, recientemente. Y ahí, en medio del polvo fresco, encontraron algo imposible de ignorar. Huellas. Huellas de botas de minero, hundidas en el lodo frío. Pero no había marcas de regreso. Solo de entrada. Como si quien fuera hubiera seguido caminando hacia un punto donde, según los mapas, no existía salida. Cuando Mateo se agachó para examinarlas, notó otra cosa, algo que los documentos oficiales describen como una anomalía no atribuible al comportamiento humano. Las huellas parecían arder. No con fuego, no, sino con un resplandor apagado, como cuando la plata recién extraída aún conserva un brillo interno. Eusebio, el veterano, fue el primero en decirlo en voz baja, persignándose. Estas no son huellas de un hombre vivo. Los golpes se intensificaron entonces. Ya no eran 3, eran múltiples, como si varios picos trabajaran del otro lado de esa pared. Como si la montaña estuviera habitada por algo que llevaba siglos esperando compañía. Los 3 retrocedieron, pero Ignacio hizo algo que nadie esperó. Llamó en voz alta. «¿Tomás? ¿Eres tú?» Y en cuanto su voz se apagó, la galería devolvió una respuesta. Un murmullo arrastrado, casi sin forma, pero claramente humano. «Sí, pero no salí solo.
La lámpara de ignición tembló. Las paredes crujieron. Y entonces ocurrió el descubrimiento que obligó a cerrar esa sección por 6 días completos. La piedra frente a ellos, sin dinamita ni herramienta alguna, comenzó a rajarse, como si algo desde el interior empujara por salir. La grieta se abrió con un sonido seco, como si la montaña hubiera exhalado después de siglos. Fue un crujido profundo, áspero y muy distinto al de una roca cediendo. Ignacio lo describió más tarde como el sonido de un pecho que se abre para dejar salir un lamento. El polvo se esparció, formando una nube espesa que los obligó a cubrirse el rostro. Y cuando la lámpara volvió a estabilizarse, los 3 hombres notaron algo que no debía estar ahí, algo que ningún registro histórico puede negar porque quedó escrito, con letras torcidas, en el informe del capataz. Había un túnel detrás de la grieta. Un túnel que no existía en ninguno de los planos coloniales de Valenciana. Y lo más perturbador, parecía excavado a mano. Pero no por manos humanas. La forma era irregular, casi orgánica, como si la tierra hubiera sido arañada y empujada hacia afuera. Las paredes tenían marcas profundas, demasiado largas para ser de un pico, demasiado delgadas para ser de herramientas. Ignacio quiso acercarse, pero Mateo lo detuvo de un tirón, porque en el suelo, justo a la entrada del nuevo pasadizo, había algo que heló su sangre de inmediato, un trozo de tela. No una cualquiera, un fragmento del uniforme de minero. Y no estaba desgastado por los años. Estaba fresco, sucio, húmedo, como si hubiese sido arrancado apenas momentos antes. Eusebio lo reconoció enseguida. Ese color, ese remiendo en la costura, susurró con voz quebrada. Es de Tomás. La temperatura cayó de golpe. Y entonces escucharon nuevamente esa voz arrastrada, repitiéndose como eco atrapado. No salí solo. La lámpara titiló una vez, 2, 3 veces, y de pronto, desde el interior del túnel recién revelado, surgió algo que ninguno de los 3 olvidaría jamás, una respiración. No un viento, no un animal, una respiración humana, profunda, lenta, como la de alguien que acaba de despertar después de un largo sueño. Ignacio retrocedió, pero antes de que pudiera hablar, vieron aparecer una sombra proyectada en la pared del túnel. No una figura completa, solo la silueta de un brazo, levantando un pico muy despacio. Era la postura exacta que Tomás adoptaba antes de dar el primer golpe. Exacta, perfecta, idéntica, pero algo no cuadraba. Aquella sombra era demasiado grande, demasiado larga, demasiado deformada para pertenecer a él. El pánico se apoderó del grupo. Eusebio gritó que debían salir, pero el túnel parecía absorber el sonido, como si cada palabra fuera tragada por una boca invisible. Los 3 corrieron de vuelta por el pasillo, dejando atrás la luz moribunda y los golpes que ahora retumbaban con desesperación. Cuando lograron llegar al nivel principal, cerraron la galería con tablones y cadenas. El capataz ordenó suspender las exploraciones en esa zona por actividad geológica irregular, aunque los documentos internos muestran una anotación añadida después. Se escuchan voces detrás de la estructura. No enviar a nadie más. Sin embargo, la mina no iba a quedarse quieta, porque apenas 2 días después, cuando creían que lo peor había quedado atrás, un nuevo suceso sacudió Valenciana. Las lámparas comenzaron a apagarse solas en todo el nivel bajo, y los mineros aseguraron ver a un hombre caminando, pero esta vez no estaba solo. Ese momento marcó un antes y un después. Ese es el punto donde la leyenda dejó de ser susurro y pasó a ser amenaza. Cuando la noche del 14 de octubre de 1780 cayó sobre Guanajuato, los turnos nocturnos descendieron con la desconfianza adherida al pecho. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían. Desde que abrieron aquel túnel imposible, la mina ya no respiraba igual. Era como si cada pasadizo murmurara, como si cada piedra escuchara. Las lámparas de aceite comenzaron a comportarse de forma extraña apenas tocaron el nivel profundo. Algunas se apagaban sin motivo,
Otras ardían con llama larga, azulada, como si quemaran un aire demasiado viejo. Los registros del turno mencionan algo que los ingenieros nunca pudieron explicar. Las lámparas no fallaron por falta de oxígeno, fallaron porque algo las apagaba. Fue ahí cuando vieron la primera figura. Justo frente al tiro de la luz, un minero joven, llamado Julián, se quedó petrificado mirando hacia el pasillo largo que conectaba con la galería cerrada. No gritó, solo señaló con el dedo tembloroso. Y los demás lo vieron también. Era un hombre de espaldas, completamente cubierto de tierra. Su ropa estaba desgarrada en la misma zona donde se había encontrado el fragmento del uniforme. Sostenía un pico, inclinado hacia un costado, y caminaba muy lento, como si sus piernas no recordaran la forma correcta de avanzar. La figura dio unos pasos más, y entonces notaron que no proyectaba sombra. «Tomás», susurró a alguien atrás. Pero antes de que pudieran confirmar si era él, ocurrió lo que sembró el pánico absoluto. Otra figura apareció caminando detrás de la primera. Esta más alta, más delgada, moviéndose como si sus huesos no encajaran del todo. Y luego otra, y otra. 4 siluetas, todas cubiertas de polvo, todas sin lámpara, todas avanzando sin hacer un solo ruido. El capataz Mancera tomó aire para ordenar la retirada, pero en ese instante las 4 figuras se detuvieron al mismo tiempo. Giraron la cabeza, no hacia los hombres, sino hacia la pared, como si algo les hubiera hablado desde dentro de la roca. Y ahí ocurrió. 3 golpes. 3 golpes que hicieron vibrar la tierra bajo sus pies. Golpe, golpe, golpe. Cada uno más profundo que el anterior. Pero esta vez no provenían de la galería cerrada. Provenían de todas partes, como si la mina entera respondiera al llamado. Las figuras empezaron a desvanecerse, no caminando, sino disolviéndose, como polvo absorbido por un soplo invisible. En segundos ya no estaban. Solo quedaba en el aire ese olor metálico y helado, y un eco que ningún registro pudo negar, porque todos los presentes lo escucharon. Aún falta uno. Fue entonces cuando los mineros entraron en pánico y corrieron hacia el tiro para salir a la superficie. Pero uno de ellos no respondió al conteo final. Mateo Ladrón de Guevara, uno de los 3 que habían visto abrirse el túnel imposible. La última vez que lo vieron, llevaba la lámpara encendida, y bajaba la vista como si escuchara algo que los demás no podían oír. Dicen que esa misma noche, antes de que cerraran el nivel por completo, alguien juró verlo al final del pasillo, caminando hacia la oscuridad con paso lento, idéntico al de Tomás. Y la pregunta inevitable empezó a circular entre los hombres. ¿La mina estaba devolviendo a los muertos? ¿O estaba reclamando a los vivos? Mateo desapareció sin dejar rastro, pero lo que encontraron al amanecer hizo que algunos afirmaran que no se trataba solo de apariciones. Porque en la entrada del túnel prohibido apareció un objeto que no estaba ahí la noche anterior. Algo que pertenecía a Mateo. Algo que revelaba que él había pasado al otro lado. El amanecer del 15 de octubre de 1780 llegó turbio, cargado con esa neblina ligera que suele posarse sobre los cerros de Guanajuato. Pero esa mañana algo era distinto. El silencio. No el silencio normal del descanso, sino uno tenso, incómodo, como si todos supieran que la mina había amanecido esperando. Los capataces realizaron el conteo de herramientas, lámparas y pertenencias de los trabajadores, siguiendo el protocolo. Es ahí donde aparece el dato que figura en el registro oficial. Una lámpara extra. No era de ninguno de los trabajadores del turno. No era una lámpara del almacén. Y no era antigua. Era la lámpara de Mateo Ladrón de Guevara. Estaba colocada cuidadosamente sobre un tablón, justo frente al acceso clausurado de la galería maldita. Lo desconcertante fue que la lámpara seguía encendida, pero la mecha no se había consumido, como si hubiera ardido sin quemar, como si la llama no necesitara aceite. Y peor aún, la luz no era amarilla, era azul, del mismo tono que habían visto brillar dentro del túnel imposible.
Sobre la base metálica de la lámpara, alguien, o algo, había dejado marcas. No eran rayones normales. Eran líneas, casi como letras, pero demasiado desordenadas para corresponder a escritura humana. Sin embargo, una de ellas sí tenía forma reconocible. Un trazo vertical seguido de 3 puntos. Un 1. Y 3 golpes. Siempre 3. El capataz Mancera ordenó mover la lámpara al depósito, pero cuando el joven encargado intentó levantarla, gritó como si hubiera tocado metal al rojo vivo. Dijo que la base estaba ardiendo, y sin embargo, al inspeccionarla, no tenía calor alguno. Estaba fría como piedra enterrada. En ese momento, Eusebio Coronado, el veterano que había acompañado a Mateo e Ignacio al túnel, hizo algo que dejó helados a todos. Retrocedió varios pasos y murmuró que esa lámpara no debía tocarse, que no pertenecía ya al mundo de arriba, y que si Mateo la había dejado ahí, no había sido él. Eso fue una señal, dijo Eusebio. Pero no de Mateo, de lo que se lo llevó. Algunos hombres se persignaron. Otros exigieron cerrar toda la sección baja de la mina. Pero antes de que pudieran formalizar cualquier decisión, ocurrió otro detalle inquietante. El médico de la cuadrilla presentó un informe breve, anotado con prisa, donde decía que varios trabajadores despertaron esa mañana con el mismo sueño. Todos describieron lo mismo. Un pasillo estrecho, un túnel que no aparece en los mapas, y una figura caminando delante de ellos, iluminada por un resplandor azul. Una figura que les decía sin voltear: falta uno más. Lo más extraño es que ninguno de los soñadores había hablado entre sí antes de reportarlo. Los rumores crecieron tanto que uno de los ingenieros principales bajó personalmente a inspeccionar. Y fue él quien, al revisar la entrada al túnel imposible, encontró algo que no había estado ahí el día anterior: una huella. Una sola, profunda, humana, pero demasiado alargada para ser natural. Como si alguien hubiera pisado con el talón y luego, algo tirara del pie hacia adentro. Ahí fue cuando el ingeniero, un hombre racional y estricto, escribió la frase más inquietante registrada en los informes de Valenciana. La mina está siendo excavada desde el otro lado, y no por nosotros. Ese día se prohibió bajar sin compañía. Se colocaron más tablones, más cadenas. Y aún así, esa misma noche, otro minero juró haber visto una sombra moverse detrás de la madera sellada, como si alguien caminara muy despacio, del otro lado, deliberadamente, esperando que alguien más se acercara. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque 8 días después, cuando ya creían haber controlado el terror, la mina volvió a reclamar. Y esta vez, no tomó a un minero. Durante los días siguientes, el miedo creció como una veta maldita que avanzaba por debajo de todo. Nadie quería admitirlo, pero cada hombre que descendía lo hacía con el presentimiento de que algo vivo, antiguo y demasiado paciente, estaba observando desde la oscuridad profunda de la montaña. El 23 de octubre de 1780, la mina parecía calmada. Demasiado calmada. No hubo apagones espontáneos, ni golpes, ni voces. Los trabajadores incluso se atrevieron a bromear tímidamente al descender, tratando de recuperar algo de normalidad. Pero la calma en Valenciana nunca significaba paz, significaba preparación. Ese día no desapareció un minero, desapareció un capataz. El capataz Manuel Mancera, el mismo que había escrito los informes sobre el túnel imposible, bajó al nivel bajo acompañado de 2 hombres para revisar un par de filtraciones. Era un procedimiento rutinario. Los 3 caminaron juntos hasta casi llegar a la zona restringida. Y fue ahí donde lo perdieron. No hubo grito, no hubo ruido, no hubo carrera. Los 2 mineros que iban con él aseguran que Mancera iba 3 pasos adelante. Alumbraba la pared donde el agua escurría. Se inclinó apenas un momento para revisar el estado de un tablón, y cuando los 2 parpadearon al pasar a su lado, él ya no estaba. Lo primero que pensaron fue en un hoyo, un desprendimiento, un tropiezo.
Recorrieron el pasillo entero, alumbrando cada hendidura. Llamaron su nombre varias veces. Nada, hasta que uno de ellos, un joven llamado Ventura Falcón, escuchó un sonido casi imperceptible. Un susurro, una respiración, muy lenta, muy profunda, justo detrás del muro sellado de la galería prohibida. El otro minero, aterrado, apagó su lámpara sin querer mientras retrocedía. Y entonces, en la oscuridad total, escucharon los 3 golpes. Golpe, golpe, golpe. Pero esta vez no vinieron seguidos del silencio, sino de una voz perfectamente clara. Una voz que ellos reconocieron. Era la voz de Mancera, pero no hablaba como un hombre. Hablaba como quien repite algo que ha sido obligado a decir. Ya no es uno más, ahora soy uno de ellos. Ventura corrió. No miró atrás. No esperó a nadie. Subió los tiros como si la mina se fuera a cerrar sobre él. Y cuando llegó a la superficie, temblando, repitió las palabras una y otra vez, incapaz de dejar de escuchar la voz de su capataz atrapada detrás de la roca. La cuadrilla temió que lo peor hubiera ocurrido, que Mancera estuviera atrapado o herido. Pero lo que encontraron al bajar para buscarlo fue aún más perturbador. En el suelo donde él había estado de pie, había un rastro. No de sangre, no de barro, un rastro de plata. Polvo de plata fina, recién desprendida, como si las rocas hubieran escurrido metal puro en un instante. La plata no aparece así, no sin un golpe, no sin una herramienta, no sin calor. Y sin embargo, ahí estaba, como si algo hubiera abrazado a Mancera y arrancado de las paredes la esencia misma de la mina. Esa noche, mientras decidían si cerrar la sección o evacuar temporalmente, ocurrió otro hecho que ningún documento pudo negar. El polvo de plata comenzó a brillar solo, como brasas diminutas, como si respondiera a un resplandor que no venía de ninguna lámpara. Y ahí, cuando todos retrocedieron, Eusebio, el veterano, dijo algo que quedó registrado porque varios lo escucharon. La mina no está embrujada, está viva, y quiere compañía. Pero la historia aún giraría una vez más, porque al intentar sellar el nivel definitivamente, los hombres descubrieron algo enterrado entre las tablas y las cadenas. Algo que no estaba allí antes, algo que no pudo llegar por manos humanas. Un objeto que pertenecía al capataz Mancera. Un objeto roto de una forma imposible. La cuadrilla decidió sellar el nivel aquella misma noche. Habían perdido a un minero, luego a otro, y ahora un capataz. Ningún oro, ninguna promesa de riqueza, valía un alma más. Descendieron con tablones, cadenas y clavos, decididos a bloquear por completo la entrada a la galería prohibida. Nadie hablaba. Solo se oían los pasos sobre la grava húmeda y el golpeteo ahogado de las herramientas repasando metal contra madera. Incluso las lámparas parecían quemar más bajo, como si supieran que estaban a punto de encerrar algo que prefería que se quedara abierto. Cuando llegaron al acceso sellado, todo estaba tal como lo habían dejado. Madera reforzada, marcas de los primeros clavos, y el aire pesado, inmóvil. Pero alguien vio el objeto antes de que otros pudieran reaccionar. Era pequeño. Estaba justo al pie del muro sellado, como si alguien lo hubiera dejado allí, desde el otro lado. Era el silbato de capataz de Manuel Mancera, el mismo que colgaba de su cuello cada día, con la cadena corta de bronce y el grabado circular en la boquilla que lo identificaba. Pero había algo imposible en él. Estaba doblado, no torcido, no abollado, doblado, como si manos gigantes lo hubieran partido como si fuese un papel suave y sin resistencia. Y sin embargo, no había marcas de fuerza bruta, ninguna grieta, ningún aplastamiento propio de un golpe. Solo la curva imposible, un doblez limpio, delicado, antinatural. Uno de los mineros, temblando, dijo que aquello no era obra de la mina, sino de algo que vivía dentro de ella. Pero Eusebio, el veterano,
Se agachó para mirar el silbato y notó algo más, algo que los demás no vieron enseguida. La cadena de bronce tenía una capa de polvo muy fino. Polvo de plata, del mismo tipo que había aparecido donde Mancera desapareció. Entonces Eusebio se quedó quieto, demasiado quieto, y levantó la lámpara hacia las tablas selladas. Las grietas entre las tablas tenían restos de tierra húmeda, pero no era cualquier tierra. Era tierra recién removida, como si alguien la hubiera empujado desde dentro hace segundos. Uno de los hombres, aterrado, golpeó la tabla con el mango del pico para asegurarse de que nada pudiera pasar. Y fue ahí cuando ocurrió algo que nadie quería admitir, pero quedó registrado en testimonio oral de varios presentes. Después del golpe, la madera devolvió un sonido. Un sonido claro. Un golpe. Un golpe que no podía provenir de ninguno de ellos, porque todos habían retrocedido. Golpe. Uno solo. Fuerte. Directo. Y luego, el susurro. Un susurro que heló la sangre de todos porque no venía de dentro de la madera, sino detrás de ellos. Como si algo hubiera cruzado sin moverse, sin romper nada. Falta uno que conozca el camino. Las lámparas temblaron. Un viento helado recorrió el pasillo, un viento imposible a tanta profundidad. Pero no fue el viento lo que hizo que los hombres huyeran despavoridos, sino la figura que, según tres de ellos, vieron a la distancia del pasillo. Una silueta, cubierta de polvo plateado, sosteniendo un pico, avanzando con la lentitud ritual, acompañada por una segunda silueta más grande, más larga, y una tercera, y una cuarta. Los que corrían decían poder escucharlos detrás. Las pisadas suaves, la respiración profunda, y un murmullo que repetía siempre lo mismo. Ven, ven, la veta se abre para ti. Esa noche, la mina fue cerrada por completo. No temporalmente, no por seguridad, sino por miedo, por la certeza de que lo que estaba allá abajo no debía volver a ver la luz. Pero la historia de Valenciana no termina ahí, porque pocos años después, en 1788, cuando nuevas cuadrillas volvieron a explorar secciones abandonadas, encontraron algo que nadie había reportado antes. Algo que llevaba décadas, quizás siglos, esperando bajo la roca. Un descubrimiento real, registrado, documentado y relacionado directamente con la leyenda del minero que se llevó a los suyos. Y así, entre un silencio que jamás volvería a ser igual, don Evaristo comprendió que no había presenciado un simple desvarío, sino el rastro mismo de un espíritu que seguía anclado a la tierra, a su mina, a ese pasadizo oculto del que nadie más hablaba. Porque, y aquí empieza lo inquietante, en los días siguientes decidió hacer algo que muchos considerarían una locura. Regresar solo, de madrugada, al punto exacto donde apareció el minero. Dicen que fue la noche del 23 de marzo de 1893, cuando el viento era tan frío que hasta los perros callejeros evitaban salir. Llevaba únicamente una lámpara de aceite, una libreta y una promesa escrita con su propio temblor. Descubrir si aquel espíritu buscaba ayuda o si era una advertencia. Al llegar a la entrada del tiro antiguo, la misma que había visto desaparecer aquella figura, encontró la madera movida, como si manos invisibles hubieran empujado desde adentro. ¿Cómo era posible, si ese túnel llevaba clausurado casi 100 años? Nadie en Valenciana se atrevía a tocarlo. Pero esa noche, don Evaristo juró haber escuchado 2 golpes secos, repetidos, profundos, igualitos a los que usan los mineros para anunciar un derrumbe. Golpe. Silencio. Otro golpe. Y luego nada. Dicen que don Evaristo, en vez de huir, avanzó, y que en cada paso que daba, el aire se volvía más denso, como si descendiera en una mina viva, respirando, recordando. Se detuvo justo donde la oscuridad empezaba a tragarse la luz de la lámpara, y allí, en ese límite entre lo visible y lo prohibido, vio algo que jamás pudo explicar del todo. Una cadena antigua, oxidada, colgando desde el interior del túnel, oscilando en un vaivén lento, como si alguien la acabara de soltar. ¿Quién la movió?
¿El viento? ¿O el minero, el mismo que una noche caminó sin dejar huellas, esperando que alguien resolviera lo que él no pudo en vida? Don Evaristo respiró hondo, dio un paso más, y entonces sucedió lo que marcaría el inicio del final de esta historia. La tierra misma pareció responderle. Un crujido profundo, como huesos gigantes fracturándose debajo del cerro, retumbó a lo largo de toda la estructura. Tanto así, que dicen que incluso en el templo de San Cayetano, aunque estuviera a varios metros de distancia, las velas parpadearon sin explicación. Y justo ahí, justo antes de decidir si daría otro paso, escuchó una frase que, según él, no salió de ninguna garganta humana. No sigas, no es para los vivos. La voz no retumbó, susurró, y ese susurro lo acompañó hasta que, temblando, retrocedió y salió a la superficie, con la certeza de que algo, o alguien, seguía ahí dentro, vigilante, paciente, y quizá, aún esperando. Mientras tanto, la lámpara de aceite dejaba una estela irregular en el aire, marcando el cierre de esta página y preparando lo que estaba por venir. ¿Y qué sucedió después? Bueno, ahí comienza el clímax. Y ahora, escucha con atención, porque esto es lo último que se supo, lo último que alguien se atrevió a contar. Tras aquella noche de marzo, don Evaristo no dijo una sola palabra durante días. Caminaba por las calles empedradas de Guanajuato con la mirada perdida, como si todavía siguiera bajando por aquel túnel oscuro. Los vecinos empezaron a murmurar, y no era para menos. El hombre que siempre había tenido una explicación lógica para todo, ahora evitaba el cerro de Valenciana como si algo pudiera seguirlo desde las sombras. Hasta que llegó el 2 de abril de 1893, fecha registrada en el pequeño cuaderno que hallaron después en su casa, y que aún se conserva en manos privadas, según cuentan. En esa última anotación, escrita con una letra casi irreconocible, solo se leía: la cadena se movió de nuevo. Esta vez no estoy solo. Esa misma noche, un grupo de mineros veteranos del pueblo, entre ellos don Lauro y el joven Mateo, quienes conocían mejor que nadie los respiraderos secretos y los tiros cegados, vieron una luz temblorosa cerca del túnel clausurado. Pensando que podía ser un incendio subterráneo o un intruso, se acercaron con cuidado. Pero al llegar, lo encontraron. Don Evaristo estaba allí, inmóvil, frente a la entrada del túnel. La lámpara a sus pies, la cadena colgando, y el silencio, ese silencio que anuncia que algo inexplicable está a punto de revelarse. Dicen que susurraba algo, pero tan bajo que ninguno pudo entenderlo. Y entonces sucedió lo que marcó para siempre esta leyenda. La cadena comenzó a sonar sola, golpeando suavemente la roca. 1, 2, 3 veces, como un llamado, como un nombre. Y mientras los mineros retrocedían, el viento, ese que parece subir desde las entrañas de la tierra, arrastró un murmullo helado, más claro que nunca, casi humano, casi. Aquí, sigo. No hubo derrumbe, no hubo aparición visible, no hubo final dramático. Solo ese mensaje, ese recordatorio de que algunos espíritus no descansan porque tienen una historia inconclusa, un deber que ni la muerte logra apagar. Don Evaristo fue llevado a su casa esa noche. Nunca despertó del todo. Murió 2 días después, sin recobrar la voz. Pero en su mano encontraron un trozo de roca, negra y brillante, como si hubiera sido arrancada del interior del túnel. Hoy, más de un siglo después, los guías de la zona dicen que, en algunas madrugadas, cuando el viento baja del cerro y roza las puertas del templo de San Cayetano, se escucha un leve tintineo metálico. Y quienes conocen la historia prefieren no acercarse, porque saben que, quizás, esa cadena sigue moviéndose para quien tenga el valor, o la desgracia, de escucharla. Y así termina esta narración, o al menos, termina para nosotros, porque en Valenciana, bajo el peso de su historia minera, algunas voces nunca dejan de resonar.